Génesis capítulo 41, versículo 17 al 21. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Al leer estos versículos, y sin duda también el párrafo posterior a estos versículos, en donde José interpreta el sueño del faraón, no hallé qué título ponerle. Y el título que le puse no es muy bonito, pero sale en la Biblia, ¿no? Le vamos a llamar las vacas flacas. La crisis de escasez mencionada en el libro de Génesis, sin duda también presenta en este tiempo ese mismo tipo de crisis. Pero no tan solo la crisis económica es la que existe en el mundo hoy. También hay una escasez cuando no somos productivos. Mucha gente dice: estamos en crisis, y uno le pregunta: ¿y has hecho algo para salir de la crisis? Nada. También hay una crisis espiritual que también se vive. Habiendo mucho de Dios, la gente igual sigue necesitando. En otras palabras, podríamos hablar de varios tipos de crisis que se vive en la vida y que necesitamos entender o comprender. José estuvo en el anonimato por casi 14 años. José estuvo en el anonimato. Después de haber sido vendido por sus hermanos, José fue el esclavo de Potifar. Después estuvo preso en la cárcel, y todos esos años estuvo en el anonimato. En otras palabras, José era como cualquier otro esclavo o cualquier otro preso. No tenía significancia dentro del reino, mucho menos dentro del país de Egipto. Era insignificante. ¿Me está entendiendo? O sea, pasó en el anonimato. Entonces, todos esos años pasó en el anonimato. ¿Y qué es lo que hace Dios? Después de ese tiempo lo trae a la luz, lo saca a la luz y lo pone enfrente de Egipto para ser usado. Pero veamos algo. Cuando leemos la escritura y comenzamos a ver la historia de José, comenzamos a encontrar frases como la siguiente: porque José, a pesar de que estaba en la prisión, José de alguna manera era usado por Dios para bendecir a otros. A pesar de que era esclavo en la casa de Potifar, José era usado para bendecir a otros. Entonces dice que, de alguna manera, la palabra dice que Jehová estaba con él. Lo leemos en varios pasajes, me gustaría leérselos, pero son muchos. Pero por ejemplo, Génesis 39, versículo 23, dice ahí que Jehová estaba con él. Ahora mi pregunta es la siguiente para usted. José estaba siendo esclavo y era un prisionero en la prisión, en la cárcel de Egipto. Pero sin embargo, Jehová estaba con él. Yo le pregunto, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene crisis, cuando usted está en medio de las dificultades, ¿quién está con usted? Se siente solo, abandonado, que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que nadie lo apoya, que nadie lo respalda, que nadie lo visita, que nadie le saluda, que nadie le da ánimo. ¿Sí o no? Y podríamos agregarle un montón más de sinónimos de ese tipo. Porque la gente cuando está en crisis no se da cuenta. Pero sin embargo, José, a pesar de ser un esclavo, a pesar de estar en la cárcel, sabía que Dios tenía un plan. Sabía que Dios tenía un propósito. Entonces este es un claro ejemplo de un hombre sencillo, de un hombre humilde,
que pudo romper los esquemas para pasar de una etapa de abundancia a otra etapa de más abundancia y a vivir en otra etapa de sobreabundancia. Oye, aquí se nos complica la cabeza a nosotros porque nosotros no entendemos esto. ¿Cómo es eso, pastor? Que pasó de una etapa de abundancia para vivir en una etapa de más abundancia y en una etapa de sobreabundancia. ¿Cómo es eso? Vea la historia de José y se va a dar cuenta. Cuando vivía con sus padres estaba en abundancia. Lo tenía todo. Cuando vivió en la casa de Potifar y aún siendo prisionero, estaba con más abundancia porque todo lo que tocaba, dice Jehová, lo prosperaba. Y ni hablar cuando llegó a la corte de Faraón. Estuvo en sobreabundancia. Pero ¿quién ve eso hoy? ¿Quién de nosotros se da cuenta de lo que Dios está haciendo? Porque una cosa es la situación de haber sido esclavo, pero Dios estaba con él. Una cosa es estar preso, pero Dios estaba con él. O sea, Dios prosperaba todo lo que él hacía porque Dios estaba con él. Usted puede sentirse terriblemente mal hoy día, pero Dios está con usted. Significa que Dios puede prosperar todo lo que usted haga. Amén. Entonces aquí vemos algo y podemos agregar una frase, decir, José rompió el esquema de las vacas flacas. Entonces vamos a ver hoy día, de alguna manera, lo que le está impidiendo a usted de entender el propósito de Dios. Entonces, miremos esta crisis de diferentes enfoques. No miremos tan solo la parte económica, porque mucha gente lo mira así. Y si le preguntamos a José cuánta plata tenía cuando era esclavo, no tenía ni uno. Le preguntamos a José cuánta plata tenía cuando estaba en la cárcel, no tenía nada. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos medir la bendición de Dios por el dinero que poseamos o logremos, sino que se mide por el propósito de Dios que tiene con nosotros. Y cuando alguien tiene al Señor de su parte, entonces significa que Dios, a pesar de, Dios prosperará la vida de ese hombre. Porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. El problema número uno que existe en la iglesia evangélica hoy día es no tener visión. José comenzó su trato y su prueba a través de un sueño. ¿Se acuerda usted? José lo primero que tuvo fue una visión. O sea, tuvo un sueño. Y bajo ese sueño, la vida de José comenzó a proyectarse. Gracias a ese sueño, José se mantuvo fiel a Dios. Gracias a ese sueño, José soportó estar en la cárcel. Gracias a ese sueño, llegó a la corte de Faraón. Y gracias a ese sueño, él llegó a cumplir el propósito de Dios. Entonces, lo primero que la iglesia debe tener es visión. Pero el problema hoy es que la iglesia no tiene visión. Al tener ese sueño, él gesta ese anhelo, desea, anhela cumplir ese sueño. Cuando usted tiene sueños lindos, ¿qué le gustaría? Que se cumplan. Mire, si no hay que tener inteligencia para decirlo, hermano. Que se cumplan. Lógico, tiene un sueño lindo, lo que aquí usted quiere que se cumpla. Pero eso no va a venir de la noche a la mañana, ni va a aparecer porque Dios es Dios nada más. Eso tiene que venir porque en su corazón debe gestarse ese anhelo y ese deseo de que ese sueño que usted tuvo y que lo recibió se cumpla en el futuro. Pero usted debe caminar en esa dirección. Entonces, este deseo de ser grande en José lo llevó a ser un hombre productivo en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Por esto, al recibir el favor de Dios, lógicamente él comenzó a ver la mano de Dios en su vida. Fue productivo, por ejemplo, en el palacio de Potifar. Ya sabemos, todo lo que él tocaba prosperaba. Potifar no lo quería perder por nada, porque si era rico, cuando llegó José se volvió multimillonario. Todo lo que tocaba prosperaba, eso dice la palabra. Fue también productivo en la cárcel y fue productivo al lado del faraón. O sea, toda su vida José fue productivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? José supo orientar y proyectar su visión. No se quedó tan solo porque era una linda visión, sino que tomó
tomó ejemplos de la vida de sus hermanos, de su padre, de su familia, para poder proyectar su visión. O sea, él quería llegar a ser grande, pero tenía que tener un mentor, tenía que tener a alguien que le ayudara, que le enseñara, que le guiara, y que a pesar de que sus hermanos no le amaban, él tomaba de ellos ejemplos para poder ejecutar su vida. No piense que José lo formó Dios así, lo hizo no, él imitó a sus hermanos en lo bueno que hacían sus hermanos. Entonces él tomó lo que veía bueno en sus hermanos y lo llevaba a su vida para poder producir más. Dice que la palabra de Dios de alguna manera enfoca y dice que José, estando aún en la casa de Potifar, no tomó ningún dinero, no tomó ninguna posesión, no tenía absolutamente nada, seguía siendo un esclavo y prosperaba y prosperaba y prosperaba. Su jefe, su patrón, y prosperaba, y él no agarraba nada. Ahora, ¿cuánta gente hay que se queda en casa diciendo mañana comenzaré a leer la palabra? Mañana comenzaré a estudiar. Mañana, no sé, buscaré trabajo. Un sinfín de palabras de ese tipo que dice la gente. Pero siempre vemos a esa gente que nunca tiene nada para el día de hoy. No tiene ninguna proyección. Todo es el día de mañana, pero sin objetivos concretos en su vida, sin objetivos reales. Lo segundo, o el segundo problema que tiene la iglesia, es no tener la mentalidad de un líder. No tener la mentalidad de un líder. El problema de la iglesia hoy día es que sí, está bien, la iglesia tiene que ser guiada, pero la iglesia tiene que subir su mentalidad a la mentalidad de un líder. Tiene que desear guiar a otros. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Id y haced discípulos a todas las naciones. Tomamos un versículo de ahí, o tomamos una frase cuando el Señor tenía que ir a Jerusalén, tenía que morir. Eso es un hecho. Pedro no quería abandonarlo, Pedro quería ir con él. Pero el Señor le dijo claro: no puedes ir conmigo, pero me seguirás después. Hay momentos en la vida de un cristiano que tiene que tomar decisiones y tiene que desear y anhelar ser un guiador de otros. O sea, tener la mentalidad de un líder. No puede toda la vida estar sentado en una banca esperando que lo guíen y 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 lo guíen. Tiene que desear y anhelar guiar a otros. Y para que eso suceda, entonces tiene que tener la mentalidad de un líder. De acuerdo al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 8 al 11, aparece allí, dice: tan pronto José recibió la visión, no se le cayó, no se le perdió la visión, no la guardó para sí, la compartió. Se la contó a sus hermanos, erradamente, equivocadamente, los hermanos actuaron, no importa, pero él la compartió y quiso impactar a otros con lo que Dios le había entregado. O sea, quiso influenciar a sus hermanos con lo que Dios quería hacer con él. ¿Querrá Dios hacer algo con usted? ¿Le ha dicho que quiere hacer algo con usted? ¿Le ha hablado a través de visión, profecía, revelación, sueño? ¿Algo le ha entregado el Señor para decirle que quiere hacer algo con usted? Compártalo. Porque cuando usted lo comparte, está tomando la posición y la mentalidad de un líder. O sea, usted está influenciando a otros, diciéndole: Dios tiene un plan conmigo. Dios quiere hacer algo conmigo. Y eso fue lo que hizo José. Entonces José no guardó esa visión. La pregunta que salta dice: ¿por qué nadie le creyó entonces? ¿Por qué nadie le creyó a José? Porque aún no estaba preparado, porque aún no tenía la capacidad y necesitaba un mentor, necesitaba una persona que lo guiara a ser ese líder que necesitaba ser. O sea, para tener mentalidad de líder es necesario prepararse y recibir una buena influencia de alguien. Nadie nace como líder porque sí, no, Dios me llamó a mí, Dios me moldeó. Todos
todos necesitamos un mentor, todos necesitamos a alguien que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe, o tomemos de alguien lo bueno para poder ejecutar el llamado que Dios nos está haciendo. Amén. Entonces ahí tenemos. Ahora, yo podría hablar mucho aquí, pero el tiempo nos faltaría. Pero solamente tocando un punto. Rubén, por ejemplo, fue un mentor para José. Rubén, recuerden ustedes que Rubén se opuso a que lo vendieran. Rubén no quería que lo vendieran. Y Rubén era el mayor. Por lo tanto, la decisión de Rubén era importante. Y cuando Rubén dijo que no quería que lo vendieran, entonces allí José inmediatamente es impactado por eso y toma a Rubén como un mentor para él. O sea, eso es lo que debe hacer un líder, tomar decisiones. A pesar de que lamentablemente los hermanos no le hicieron caso y al final lo convencieron de que igual vendieran. Al final lo vendieron igual. Pero ¿qué es lo que hizo José? Tomó lo bueno. Eso es lo que debe hacer un líder, tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones. Y ahí entonces es cuando necesita uno un mentor, una persona que lo guíe. En esto José hizo solamente lo que le correspondía. Guardó la imagen o guardó el ejemplo necesario para su vida. No tomó lo malo, sino que tomó lo bueno. Lo que debe hacer usted, hermano querido, lo que debe hacer usted, hermana amada, es tomar lo bueno de aquellos que son sus líderes. Es tomar lo bueno de aquellos que realmente usted, en otras palabras, tiene un cariño y un afecto hacia ellos. Porque si usted comienza a ver todo, hay cosas que le van a defraudar. Pero cuando usted toma lo bueno, entonces significa que eso lo absorbe su vida y al final Dios hará algo extraordinario con su vida. Entonces Dios preparó a José para recibir un liderazgo, para mantener ese liderazgo y sin duda para poder de esa forma tener la autoridad y producir bendición hacia los demás. La preparación de José no fue fácil. Una persona que no tiene mentalidad de líder, tocando el último punto para entrar luego a otro, es aquel que siempre se está quejando del líder que tiene. Miren lo que acabo de decir y escúchelo bien, por favor. Una persona que no tiene mentalidad de líder es la que siempre se está quejando de su líder que tiene. Yo le voy a decir a usted, busque usted en la Biblia, en el libro de Génesis, en toda la historia de José, busque y detalladamente, si quiere, léalo 500 veces. Busque dónde José se quejó con Potifar de sus hermanos. Busque dónde José se quejó con el carcelero de sus hermanos. Busque dónde José se quejó constantemente con Faraón de sus hermanos. Y usted no va a encontrar nada. La persona que tiene mentalidad de líder nunca se queja de los líderes que tiene delante de él. Aunque hayan hecho mal y aunque se hayan equivocado, él simplemente toma lo bueno, extrae lo bueno y dice: yo estoy aprendiendo, eso yo no lo voy a hacer, pero esto sí lo voy a hacer. Esto es bueno, yo lo imito, yo lo hago. Por eso Pablo también decía: imitad a los que así se conducen. O sea, en otras palabras, debemos imitar lo bueno de aquellos que están enfrente de nosotros como mentores, como líderes. Entonces José nunca se quejó de sus hermanos. Entonces, mirando esto, el que no tiene mentalidad de líder es aquel que siempre se está quejando de su líder, a quien sigue. Es el que se fija en lo que puede alcanzar momentáneamente, pero nunca concluye lo que comienza. Vamos a ver otro punto, las malas influencias. Y aquí Rubén también es una parte y una pieza importante, porque a pesar de ser Rubén el líder de la familia, él se supone que a pesar de que estuvo de parte de José, que podría haber parado toda la situación como hermano mayor, decir simplemente esto no se hace. Lamentablemente la influencia de sus hermanos fue mayor. Hay un problema serio cuando la gente es influenciada. Hablo de ser influenciada para mal. Aquí, Rubén fue influenciado para mal por sus hermanos. Él tomaba la decisión, sin embargo fue influenciado y al final vendieron a su hermano José. Los hermanos de José no estaban juntos todo el tiempo, nunca estaban trabajando juntos, pero sí ahí estaban todos juntos y fueron una influencia negativa para Rubén y al final, lógicamente, vendieron a José y engañaron a su padre.
O sea, es una mala influencia. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha sido mal influenciado? Entonces dice, ¿pero qué tiene que ver todo esto, pastor? Claro, porque la realidad es que pasamos viviendo vacas flacas en todo el sentido de la palabra. En lo económico, en lo espiritual, en lo emotivo, en todo lo que es nuestra vida. Porque lamentablemente hay cosas que comienzan a influenciar sobre nosotros. Si no tenemos la mentalidad de un líder, ya tenemos otra encima, que en realidad vamos a estar siempre discutiendo. Y estamos dentro de una iglesia, pero estamos criticando siempre lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuándo vamos a crecer? Nunca vamos a crecer. Y agregando lo otro, las malas influencias. Yo no creo que haya malas influencias aquí. No creo. Rubén tenía la autoridad para detener todo, pero no tuvo el suficiente carácter. Es una palabra muy importante, carácter. ¿Qué es lo que es carácter para usted? Convicción, firmeza. Carácter. ¿A cuánto les falta carácter? A veces la gente sin carácter es llevada para allá, para acá, y se deja influenciar fácilmente. No tiene convicciones, no tiene carácter. Es llevado de aquí para allá, le meten un chisme, le meten otro, le dan vuelta la tortilla para otro lado, le dan vuelta para el otro y cree todo porque no tiene carácter, no puede definirse. Hermano, discúlpeme, yo no hablo de ese tema, hermano. No, déjeme a mí. No. Yo quiero servir al Señor, hermano. Yo quiero alabar al Señor. ¿Qué tengo que ver yo con los cagüines, los chismes, todo ese tipo de cosas? No, yo vengo a alabar al Señor. Déjeme tranquilito, por favor, hermano. Eso es carácter. Y a veces hay que tener carácter para parar al bueno para hablar o a la buena para hablar. Porque siempre va a haber alguien que no tiene mentalidad de líder, que simplemente siempre está ahí criticando lo que hace el líder o lo que hacen sus líderes, no importa quiénes sean. La palabra de Dios nos enseña que Judas era uno de los que se quejó cuando, ¿se acuerda usted la mujer que vino a vertir el perfume a los pies del maestro? Y Judas, ahí estaba Judas. Él fue el que se quejó. ¿Se quejó otro de los discípulos? No, Judas nada más. ¿Por qué se quejó Judas? ¿Sabe por qué? Porque Judas era egoísta. Y yo quiero enseñarle esto, hermano, que es muy importante. Judas fue uno de los que se quejó cuando aquella mujer vertió ese frasco de perfume tremendamente caro en Jesús. ¿Por qué? Porque era egoísta en su corazón. ¿Me está escuchando? Él pensaba que era demasiado. Eso es demasiado. E incluso logró influenciar a los demás para que también se quejaran, aunque la Biblia no registra que todos se quejaron, sino que de alguna manera escucharon las quejas de Judas y posiblemente llegaron a pensar, pero nada más dijeron. Entonces esto hizo que su corazón se dañara cuando Judas se quejó por eso y encontró que era demasiado lo que esta mujer estaba haciendo hacia el maestro. Era muy caro el perfume derramado ahí en el maestro. ¿Cómo se le ocurre? No, eso es mucho. Eso ya es idolatría. Eso ya no puede ser. No sé si me está entendiendo. Entonces dañó su corazón y se echó a perder un discípulo. El ser o recibir una mala influencia echa a perder lo que se ha alcanzado, hermano. Usted puede ir avanzando dentro de la obra de Dios. Puede llevar un tiempo y Dios le está honrando, Dios le está bendiciendo, Dios le está dando ciertas capacidades y usted está ejecutando ciertas labores. Pero puede venir una mala influencia y echar a perder todo lo que usted ha avanzado. Eso sería terrible, ¿no? ¿A cuánto le gustaría volver a cero? Como cuando recién entró. Doy ciertos parámetros para que usted entienda. O sea, una mala influencia puede hacerle perder todo lo que usted ha alcanzado. Miremoslo de esta perspectiva. Si usted ya tiene un capital de trabajo, usted tiene un negocito, tiene ya un capital de trabajo, comenzó con 100,000 pesos y logró reunir 500,000 pesos un capital. ¡Ah, qué negocio!, ¿no? Tremendo. 500,000 pesos tiene para invertir y viene un hermano y le pide los 500 y no se los devuelve. ¿Qué perdió?
todo su capital de trabajo. Eso es lo que pasa cuando alguien le influencia mal y le mete cuestiones en la cabeza y usted queda dando vueltas y viene a la iglesia a puro chismear. Perdió todo lo que tenía, todo su capital de trabajo. No sé si me entiende. Entonces la mala influencia es terrible. Y ahí vemos entonces cómo Rubén, a pesar de tener la capacidad, tener la autoridad, tener en otras palabras la autoridad de su mismo padre para ser el líder de su familia, el líder de sus hermanos, no tuvo la capacidad ni el carácter para decir no lo vendemos y punto. Lo pueden odiar mucho, le podemos tener mucha mala a nuestro hermano, pero no podemos hacer eso con él ni con nuestro padre. Se acabó. Pero no tuvo el carácter. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que son bien parados así. Dice, a este hermano no le entran balas, ten cuidado con ese que te va a pegar un hachazo y te va a dejar vuelto para el otro lado. No te metáis con ese, porque ese sí que tiene convicciones, ¿eh? O la hermana, no, esa hermana es cosa seria, no trates de meterle un cagüín a esa hermana porque te va a dejar vuelto para el otro lado. Pero a veces aún así el carácter no está y son mal influenciados. Amén. Entonces, en el ministerio, cuando eres mala influencia, puede que Dios respalde lo que haces en el momento porque Él respalda su palabra. Hay mucha gente que puede predicar, puede ministrar y Dios respalda lo que predica porque Dios respalda su palabra. Pero ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Tarde o temprano ese ministerio es tratado y si no da fruto es cortado. Usted puede ver muchas iglesias levantándose y naciendo y haciendo muchas cosas, pero tarde que temprano ese ministerio es tratado y se le revisa, como dice Dios revisa si hay fruto, y si no hay fruto, ¡pua!, se acabó. Todo tiene su tiempo. Amén. Entonces, en la casa se convierte una persona en mala influencia cuando no es, por ejemplo, orador, cuando no ora mucho. ¿Cómo anda cuando no ora mucho usted? Mal, po. Anda puros gritos, anda enojado, anda amurrado, todo lo encuentra malo. Si tiene mucha sal, si tiene poca sal, mucha azúcar, poca azúcar, está tibio, está frío, está caliente. Le sirven un té y dice, está fría, caliéntala un poco. Después dice, me quemaste. O sea, al final nadie lo puede. O sea, la gente anda como dice, así, pero con los nervios de punta. Dice, cuidado, tu papá anda enojado. Entonces se convierte en una mala influencia cuando usted no ora. Cuando todo lo ve como problema. ¿Y qué más hablar cuando la palabra de Dios no está en su boca? Cuando la palabra de Dios no está en su corazón. ¿Cómo responde? Escúcheme, cuando todo lo que hacen los demás lo encuentra malo, usted es una mala influencia. Porque no puede ser que todos los demás hagan las cosas mal. Debemos observar y mirar lo bueno, hermano. Sin duda, en el trabajo su jefe le va a exigir cosas buenas, pero más de alguna vez, no sé, por último, una vez le dijo, está bien el trabajo, bien hecho. Alguna vez tiene que haberle dicho así. Entonces, cuando no está la palabra de Dios, hay problemas, es una mala influencia. Cuando se habla palabra para maldición y no para edificación. Porque eso también pasa dentro de la iglesia evangélica. A veces los hermanos se lo pasan puro maldiciendo nomás. Vamos al otro punto. Derrochar el tiempo. O sea, despilfarrar el tiempo. José era un buen administrador. ¿Cuántos saben eso? Que José era un buen administrador. Porque si no hay que preguntarle a Potifar ¿cómo era José como administrador? Excelente. Si no lo quería ni siquiera mandar a la cárcel. Si en realidad no lo quería mandar a la cárcel, debería, de acuerdo a la ley, deberían haberlo matado a José. Pero Potifar dijo, no puede ser. Bueno, tiene que haberse dado cuenta cómo era su mujer también, ¿no? Así que no lo mató y lo mandó a la cárcel, pero no quería mandarlo a la cárcel, porque estaba haciéndolo prosperar tremendamente, porque era un buen administrador.
Entonces, el no administrar las cosas, inclusive el tiempo, te va a robar la bendición de Dios. Cuando tú no administras las cosas, cuando tú no administras tu tiempo, entonces te va a robar la bendición de Dios. ¿Me estás oyendo lo que digo? Esto necesita un equilibrio, o sea, ser un buen administrador. Administrar bien el tiempo. Usted tiene que administrar su tiempo. Usted viene aquí, estamos 2 horas, 2 horas 10, 2 horas 20, 2 horas y media, y después se va a su casa. Administre bien su tiempo. No se quede en la esquina conversando 2 horas. Las mujeres son expertas en hacer rendir el dinero, y los esposos no saben cómo les alcanza y cómo les dura. Pero lo bueno de eso es que saben administrar. Entonces los esposos se preguntan cómo les rinde tanto. Lo bueno es que ellos no saben que ellas apartan su diezmo, porque son buenas administradoras. El otro problema es la frase cliché, la frase que se escucha en todas partes: hago lo que quiero o lo que me parece bien. Este es un concepto totalmente contrario a lo que es el propósito de Dios para con su iglesia. Totalmente contrario. En los últimos capítulos de Jueces es muy usual escuchar, y también incluso oír al pueblo decir que no tenía rey. Y los israelitas, sin tener también jueces, se inventaron una nueva religión. Entonces ellos dijeron: voy a hacer lo que me parezca bien. Y este hombre llamado Micaías hizo lo que le parecía bien, sin importar la voluntad de Dios, y comienza a guiar también a todo el pueblo a una situación de idolatría. Una idolatría y también hay inmoralidad sexual, de irrespeto hacia los padres. Y sin duda vemos ahí en esa situación de Jueces que la gente hacía lo que le parecía bien. El hecho de que usted haga lo que le parece bien no significa que esté dentro de la voluntad de Dios. A usted le parece bien, pero eso no significa que sea la voluntad de Dios. Puede estar muy aparte de lo que Dios realmente desea. Si miramos a José un poquito en la historia, José tiene que haber visto en todo su proceso un montón de injusticias. Un montón de injusticias. La misma injusticia de que sus hermanos, sus propios hermanos, lo hubieran vendido como esclavo. Siendo libre, pasó a ser esclavo. Después lo compra Potifar, y sirviéndole de la mejor manera, esa otra diabla viene y lo acusa de algo que no había hecho. ¿Injusticia o no injusticia? Injusticia. Y después preso a llamas encima. Era otra injusticia, porque no debería estar preso. Entonces miremos esto. Vio muchas injusticias, circunstancias de mano de hombres, pero José nunca hizo lo que a él le parecía correcto. Cuando hablamos de que en realidad debemos hacer lo correcto, hermano, no lo que nos parece bien. Lo correcto sería aquí hacer la voluntad de Dios. José siempre cayó. José siempre oró. Siempre se dispuso. Aún respaldó el trabajo de sus jefes. ¿Me está escuchando? Yo me imagino que en la cárcel los honores se los llevó ¿quién? El carcelero. ¿A quién usted cree que felicitaban en la cárcel? Al carcelero. Y José el que se llevaba el trabajo. ¿A quién ustedes creen que felicitaban ahí en la casa de Potifar? A Potifar y a la señora que se lo pasaba más en la casa durmiendo. Pero no a José. Y a pesar de que se lo llevaban otros los honores, José seguía haciendo lo correcto. O sea, seguía prosperando todo lo que tocaba, porque sabía que esa era su labor, no otra. José entendió que todo ese proceso que tenía era el lagar que Dios estaba usando para poder moler su vida y poder llevarla a un propósito esencial y a un propósito claro. Su historia triste comenzó con sus hermanos, y aún ellos
No, a ellos no les recriminó, no les habló. Sencillamente cuando le necesitaron, les tendió la mano, les ayudó. O sea, en otras palabras, les demostró el amor que había en él hacia ellos, el amor de Dios. ¿Qué pasa con usted cuando alguien le ha dañado? ¿Qué hace usted con esa persona? Vamos al último punto, casi el último. No sembrar. El problema de la iglesia es ese. La otra vaca flaca que se le mete es no sembrar. De acuerdo a Génesis, esto es un principio universal, hermano. El que siembra, cosecha. O el que siembra, recoge, como dice otra versión. Cuando alguien piensa que solamente ya dio algo, entonces ahora yo tengo que ser prosperado, bendecido, porque ya di lo que tenía que dar. Ahora, el diezmo sí es una obligación y eso es una verdad. Pero ¿se ha preguntado usted por qué no tiene dinero extra para salir los fines de semana con sus hijos a comerse por último un helado? Sencillamente porque el diezmo que usted no ha entregado supliría todas sus necesidades. Entonces, cuando nosotros no sembramos, tampoco podemos recoger. Cuando siembra, el dinero de hecho se multiplica. La Biblia lo dice, y voy a citar un versículo que dice que se multiplica a 30, a 60 y a 100 por uno. No estoy hablando de la multiplicación, esa multiplicación que hacen los de prosperidad, sino que estoy diciendo que Dios es el que multiplica. Dios puede bendecirle tremendamente. Ahora, estas son las bendiciones extras que Dios da. Ahora, cuando los sembradores que siembran una buena semilla, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, es importante tener en cuenta que no debemos prometer al Señor sembrar cuando te llegue una bendición, porque hay gente que es muy especial. Señor, estoy esperando una bendición y cuando me llegue yo voy a bendecir tu obra, Señor. Y otros no se quedan tan solo diciéndole al Señor. Por último viene donde el pastor, mi pastor, cuando me llegue la bendición que me va a llegar, yo voy a bendecir ahí. Entonces es necesario que saquemos de lo que tiene ahora. De lo que tiene ahora. Dios no le pide lo que le va a llegar después. De lo que tiene ahora. Incluso de lo que le hace falta ahora o de lo que está necesitando ahora para que esa semilla pueda crecer y pueda cosechar en abundancia en el futuro. La palabra de Dios dice que si nosotros sembramos escasamente también cosecharemos. La palabra también dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si no podemos engañar al Señor aquí. Entonces a veces se nos mete esta vaca flaca, flacuchenta, y nos destroza todo lo que Dios puede darnos, porque no entendemos el propósito de Dios. Miremos lo que hizo el Señor Jesús. Se pasó el Señor, cara dura el Señor Jesús, pidiendo ofrendas ahí. Llega una viuda y echa sus últimas 2 blanquitas. Esa mujer viuda no tenía quien la alimentara. Cara dura el profeta Elías llega ahí donde la viuda de Sarepta, esa mujer que está buscando unos leñitos para hacer sus últimas tortas cocidas debajo de la ceniza y después esperar morir. Cara dura el profeta. Y más encima le dice: dame a mí primero, guatón de porquería, quería comer él. Cualquiera puede pensar de esa manera cuando no entiende cómo Dios es. Pero ¿qué hace ahí Dios? Mira lo que hace. Cuando esa viuda echa ahí
No habla de los demás que habían echado una cantidad de dinero enorme y la gente llegaba con baúles, por decirlo así, con cofres con dinero. Y dije, yo quiero hablar de esta quiero hablar yo, porque está echado más que todos ustedes. Él no habla de la cantidad, habla, hermano, del corazón del hombre. Él sabe lo que tú tienes y lo que tú no tienes. Tú sabes lo que tiene y Dios sabe lo que tiene, pero cuando tú das generosamente, también recibes generosamente. ¿Me está entendiendo? Estoy dándole la realidad de esto. Dad y se os dará. Con la medida que medís, se os volverá a medir. Amén. Vamos a la última vaca flaca que se mete. La última. No diezmar. Voy a agachar la cabeza para que no me mire nadie. Malaquías 3, 8 al 10 habla de eso. No lo vamos a leer, usted ya lo conoce. Existe un adagio del mundo que dice: lo que por agua viene, por agua se va. ¿Le ha pasado a usted? De repente recibe el sueldo y así como vino, se fue. Como agua entre los dedos se le fue. Si tú no das la parte que le corresponde a Dios y aprendes a vivir por fe con la parte que te corresponde, nunca vas a ser bendecido. Ese es un punto importantísimo. El verbo 8 dice claramente: estaríamos robando a Dios si no lo hacemos. O sea, está bien, mira, róbale al hermano si quieres, que es un pecado igual, pero parece más chico. ¿Te fijas que nosotros tenemos esa mentalidad? Yo nunca le he robado al Señor. Eso dijo el pueblo de Israel. Cuando el Señor pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo tiene que responder: ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y encima le dice: malditos sois con maldición. O sea, es Dios que está hablando. Aquí no es el pastor, sino arránquele la hoja esa a la Biblia si quiere, pero va a seguir existiendo aunque usted le arranque a toda la Biblia las hojas, porque es el principio de Dios para bendecir a su pueblo. Entonces, hablando de esto, el diezmo es lo que te garantiza que Dios gire de su cuenta un cheque para ti. No sé si puede entender. Yo sé que usted mide todo en dinero efectivo. Recibí 100 diezmos del Señor, pero no me alcanza porque tengo que pagar 110. Entonces no me alcanza. El otro mes, Señor, ya. Listo. Yo creo que entiendas esto. Entonces Dios no te puede girar nada. Y te das cuenta que en ese mes, más encima que tenías que pagar más de lo que tú ganaste, no le pagaste al Señor, más encima se te enfermó el cabro chico, la cabra más grande, se te enfermó tu esposa, te enfermaste tú, gastaste casi 50 lucas en puros remedios y todavía seguís todo achacoso y ya te morías. Y te estaba pidiendo 10 nomás el Señor, 10 nomás. Y se te fueron 50 en otra cuestión que ni pensaba. Entonces, cuando tú le das al Señor, Dios gira un cheque. Quizás no te llega dinero efectivo. No te enfermas tú, no te enferman los niños. Salen a pata a jugar al patio los niños en el agua. No se enferman los cabros de porquería. Con una escarcha así refalándose. Nada, ni se enferman. Todos con gripe porcina a los lados, tú nada. El arroz parece que el kilo parece una bolsa de 10. Los tallarines, el azúcar, el té, la bolsita de 20, la cajita de 20 parece que era de 100. ¿Es así o no es así? El gas sigue durando. Pero es que no veo plata. ¿Pero para qué quieres plata si Dios te está multiplicando lo que tienes? Si Dios te está multiplicando todo lo que posees. Y más encima agarra a la presidenta, el Señor te dice: bono por hijo, toma. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Tú crees
que las cosas son casualidad. No, Dios se encarga. Dios mueve todo, hermano, para bendecir a su pueblo y para hacerle ver que de Él es la plata y el oro. Todo le pertenece a Él. Aleluya. Entonces ahí Dios gira el cheque, hermano. Entonces cuando te falta para el transporte, te das cuenta, no te das ni cuenta, pues no te das ni cuenta de eso. Vienes a la iglesia sin ni un peso, nada. Dice, ¿con quién me voy a ir después? Y al final termina el culto y el hermano lo voy a dejar, hermano, va listo, lo fue a dejar allá. Y todavía seguía en la casa pesadumbrado. Y dice, ay, no te das ni cuenta que te fueron a dejar a la misma casa, que no te cobraron ni uno. Y que más encima el hermano dice, hermano, esta bolsita, tome usted. Y ahí está ahí en la casa y dice, oh, no tengo ni un peso. No te das ni cuenta. Ay, ay, ay. Cuando te falta para el alimento, algo sucede. Cuando te falta para el transporte, cuando necesitas para cambiar un vestido, cuando te falta para los zapatos, cuando hay que pagar la renta o el alquiler, vas a tener que recordar la palabra siempre, hermano. Vas a tener que mirar la palabra de Dios. Libro Lucas capítulo 6 versículo 38. ¿Qué dice? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Dios nunca va a dejar a alguien que es fiel con Él. Una vez un hermano que se enojó conmigo, porque varios se han enojado conmigo, yo termino con este testimonio y cierro este mensaje. Se enojó conmigo ese hermano se enojó, pero furia. Estaba como Judas enojado, dice, mucho para él. Está enojado. Y él discutía y alegaba, decía, usted está muy bendecido. Dice, hermano, pero ¿qué culpa tengo yo si Dios es el que bendice? Yo no me puedo quejar con Dios si me bendice. Estoy agradecido por lo que Él hace. Y yo sigo siendo fiel con el Señor. Entonces él estaba enojado. Entonces, ¿qué hizo? Como se enojó conmigo, Él me castigó. Mire cómo me castigó. No diezmo más a este pastor, dijo. ¿Y cómo no le diezmó más a este pastor? Tampoco le diezmó a otro, porque lógicamente el asunto era ese, no diezmar. Y después se puso a decir que el diezmo no existía, que no era para este tiempo. Perdió su trabajo. Doloroso lo que voy a decir, hermano. Cayó en una situación económica terrible. Deudas, le embargaron todo lo que tenía. Perdió hasta su familia. Y uno dice, ¿por qué, hermano? Una mala influencia de gente a veces provoca destrucción. Te voy a decir algo, hermano. Tú diezmes o no diezmes es un problema tuyo, no mío, es un problema tuyo. Dios va a seguir siendo fiel conmigo porque yo soy fiel con Él. Si tú diezmas, si dos diezman aquí, yo digo, Señor, yo aparto y separo el diezmo. Esto es tuyo, Señor, y esto otro es mío. Y Dios de alguna manera me va a sustentar. ¿Me entiende? Yo no confío en lo que tú vas a dar. Yo confío en lo que Él me va a dar. Tal como tú no debes confiar en lo que te va a dar tu jefe, sino en lo que Dios va a darte. Porque aunque tu jefe te entregue el sobre cada fin de mes, es el Señor, es el que te está bendiciendo, porque Él sabe quién eres tú. Entonces, cuando tú eres fiel con Dios y entiendes ese concepto, no se va a meter ninguna vaca flaca a comer lo que tú tienes. ¿Me estás escuchando? Entonces tú vas a ser bendecido. Esto es vida cristiana. Si nosotros no aprendemos esto, entonces significa que vamos a caer en una situación terrible y Dios no nos podrá prosperar. A veces oramos y le pedimos al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que Él nos dé ciertos recursos para hacer ciertas cosas. Pero Señor, mira lo que nosotros hacemos por Él. Y el Señor nos dice, bueno, este hermano me está pidiendo,
recursos económicos para adquirir su casa, nunca diezmado, nunca ofrendado, nunca entregado. Entonces, ¿qué le voy a dar yo? ¿Casa? No, no le doy casa. ¿Para qué? Para decirle que siga así como está, un mensaje subliminal a su mente y a su corazón, diciéndole que Dios igual lo va a bendecir, porque es tan lleno de misericordia el Señor que no importa que no cumpla con el Señor, yo lo voy a bendecir igual. No, Dios no hará eso. Su palabra es fiel. Con la medida que tú mides, así también serás medido. Cuando tú das al Señor, Dios también te bendice y te prospera. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Disculpe que haya sido tan largo este tema hoy, pero como soy el pastor, tengo que enseñarle. No podemos tener cada culto una fiesta, ¿no? Porque al final, entre pura fiesta, uno termina medio acostumbrado a las fiestas. Cuando yo aprendí esto por primera vez, porque no es fácil aprenderlo, recién comencé a ver la mano de Dios. Cuando uno no lo aprende y lo hace por mecánica, o lo hace porque alguien lo obliga, o lo hace porque la insistencia, cuesta, hermano. Pero cuando lo hacemos porque entendemos lo que debemos hacer con nuestra responsabilidad con Dios, Dios comienza a prosperar y bendecir nuestra vida. Sé fiel a Dios. No importa lo que te digan. Mira la Escritura, es la palabra de Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios, Dios será fiel contigo.